Pues hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que nos habéis podido acompañar aquí, como dice nuestro presidente, a este casoplón del Palacio de Linares, en la madrileña Plaza de Cibeles, y a todos los que nos estáis siguiendo por streaming o que nos veréis a través de las redes sociales a posteriori. Pues la verdad es que estamos súper contentos de poderos presentar este trabajo después de tantos meses, que como veis el título es la guía de prevención para prevenir infecciones en residencias de mayores. Y digo la guía y no una guía porque veréis a lo largo de la presentación que ni a nivel regional, ni a nivel nacional, ni en español, ni en inglés habíamos encontrado absolutamente nada que recopilase cómo prevenir las infecciones en residencias de mayores, con lo cual la verdad es que estamos muy contentos. Y quiero agradecer en primer lugar a todas las personas que habéis hecho posible esto. Aquí tenéis en esta diapositiva, por cuestiones de tiempo no voy a enumerar uno a uno como se merecen, pero como veis son todas las sociedades científicas y tan pronto como nos pusimos en contacto con los presidentes de las sociedades científicas, algunos de ellos aquí, nos designaron una persona porque querían estar en este proyecto. Este proyecto que realmente pensamos que si somos capaces, todos los que estamos aquí, todos los que nos estáis viendo, de darle la difusión que se merece, pensamos que podemos hacer mucho bien a muchas personas mayores, muchos de nosotros que tal vez algún día estemos en una residencia de mayores. ¿Qué objetivo perseguimos? Pues el objetivo es hacer una serie de sugerencias, unas sugerencias flexibles, unas sugerencias con muchísimo sentido común que permitan a las personas que trabajan en la residencia de mayores poner en marcha este protocolo. Pero también, como dice José Augusto, presidente de la Sociedad Española de Geriatría, llamar la atención sobre las autoridades sanitarias de que es un tema en el que tenemos que meter mano. Bueno, a nadie se nos escapa cuando estábamos confinados, allá en marzo, abril del año 20, lo que veíamos en las imágenes. Y esta guía no va a recoger solo COVID, sino que va a recoger, como vais a ver, muchas medidas generales y algunas medidas específicas. Y sin más, os presento la agenda. La agenda hemos intentado hacerlo en un tiempo récord. Lo que vamos a hacer, vamos a ser muy breves, vamos a ser muy escuetos. Os han distribuido la guía completa, también la guía de bolsillo. Y lo que pretendemos es, en una primera parte, el profesor Emilio Bouza y José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría, nos van a decir cómo son las residencias de mayores en nuestro país y qué justifica hacer este proyecto. A continuación, Marta Keller y el doctor Asensio nos van a decir cómo hemos hecho esta guía con la participación de todas las personas que ya nos gustaría que participasen todos en el acto, pero sería un acto en el que no terminaríamos. Nos van a decir cómo hemos hecho esta guía y cuáles son las principales medidas que se deberían tener en cuenta. A continuación, una persona con muchísima experiencia, como es el doctor Pedro González, director de una residencia, nos va a decir cómo considera él que esta guía tan sencilla se puede aplicar en la mayoría de las residencias de mayores de España. A continuación, nuestra compañera en la Fundación Ciencia de la Salud, nuestra patrona Ana Valdivielso, nos va a decir cómo hemos hecho para publicar la guía y qué vamos a hacer a partir de hoy con la ayuda de todos vosotros para seguir adelante. Va casi a finalizar el doctor Emilio Bouza diciéndonos un resumen de lo que hemos visto y para finalizar el acto y como clausura, nuestro presidente, el doctor Diego Gracia, pues nos va a hacer, como suele hacer, unas recomendaciones dentro del ámbito de la bioética. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra a José Augusto y a Emilio Bouza. Bien, buenos días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana, ¿no?, en la presentación de esta guía que, al menos desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la consideramos de tremenda importancia. De tremenda importancia porque estamos trabajando o estamos haciendo recomendaciones de control de un hecho muy frecuente, pero desconocido con términos reales en estos momentos, como es la infección en personas muy vulnerables, que son las que viven en residencias de mayores, y en un entorno que es un entorno residencial
que, a diferencia de lo que la gente normal que va por la calle puede pensar, no es un hospital, sino que son entornos de convivencia y de tremendo contacto entre las personas que allí viven y con la filosofía hecha para vivir y para vivir bien en los últimos años de la vida, que no hay que cambiar. Pero el problema es que aparecen también temas que son importantes para que las personas que allí viven tengan una buena calidad de vida. Las residencias que nosotros tenemos en estos momentos en España son 5.500, números redondos, donde viven 380.000 personas. Dice la diapositiva, el 22,6% tienen más de 100 plazas. Eso, a efectos de la infección, es importante. Es importante porque muchas de ellas, además, no son fácilmente sectorizables para tratar una infección, ¿no? Por ejemplo. Pero no sé qué es peor, Emilio, si las de más de 100 plazas o las de menos de 25, que hay otro 22%, que también las tenemos. Y, por lo tanto, se trata de edificios que, insisto, que no son hospitales y, por lo tanto, donde la aparición de una infección puede suponer un hecho dramático y muy grave para la persona que allí vive. Las personas que viven allí son personas, la mayoría mujeres. Ya saben ustedes que las mujeres viven más tiempo. Eso es uno de los elementos por los que hay más mujeres. Y otro de los elementos es porque las mujeres son más cuidadoras y de manera que son capaces de cuidar más, muchas veces, a su cónyuge o a su hijo en el domicilio que los hombres. Y son personas, este es el último estudio publicado en el año 2020 con datos del año 2011 al 17, que tienen 7 enfermedades crónicas de media, consumen un poquito más de 11 medicamentos, de 11 principios activos cada día, esas personas que viven en residencias de mayores. Lo cual es una población realmente compleja, realmente vulnerable y a la cual en muchas ocasiones no se le ha prestado la atención desde el punto de vista social, yo creo que muy poca, y eso incluye también pues, la visión que se presta desde las organizaciones sanitarias, ¿no? El 45,6% tienen enfermedades crónicas, pero el problema lo decía antes, tienen hasta 7 enfermedades crónicas. Y además, estas residencias no tienen equipos médicos y de enfermería capaces de contener a las personas y darles un tratamiento adecuado delante de una enfermedad, de manera que van muchas veces al hospital, van muchas veces a los servicios de urgencias en el tiempo que están viviendo en la residencia estas personas y vuelven luego a la residencia. Y todos sabemos que la hospitalización y la atención a urgencias es un elemento enormemente arriesgado para cualquier persona, más para personas que tienen debilidad, más para personas que tienen más compromiso del sistema inmune y más para personas que tienen otras enfermedades crónicas que favorecen la adquisición y el mantenimiento de infecciones. Por lo tanto, aunque no miremos, ahí están. Aunque no sepamos porque no tenemos número, ahí están. Y yo creo que la gran reflexión era decir, vamos a intentar cómo podemos empezar a trabajar. Son personas muy vulnerables, la mayoría en fase final de vida, los últimos ingresos, lo tienen en la diapositiva. 1 de cada 2 tienen demencia, 1 de cada 5 enfermedad pulmonar crónica o 1 de cada 3 insuficiencia cardíaca, que son elementos todos ellos favorecedores de la infección. Y luego hay un hecho también muy importante y es que en la gran mayoría de comunidades autónomas no se obliga a tener un responsable de control higiénico-sanitario o de infección dentro de ellas, por legislación. Y en la mayoría de ellas no hay médico. Menos del 5% de las residencias de España tienen un equipo médico estable. De manera que la atención tiene que recaer en los equipos de atención primaria, médicos y enfermeras de las áreas básicas de salud, que en muchos casos pues van sobrecargados y en muchos casos no son suficientes para poder llegar. Y por lo tanto eso también hay que decirlo aquí. No nos podemos quedar tranquilos solo diciendo que se encarguen otros, sino que realmente esos otros tengan la posibilidad de hacerlo de manera adecuada y con calidad, ¿no? Los ratios, además, de la legislación española son muy reducidos. Déjenme ponerles 2 ejemplos. 2. Nosotros, desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, hemos analizado los ratios mínimos de las comunidades autónomas para atender a personas en residencias de mayores. De ratio de enfermera al día, por residente y día, la comunidad autónoma que menos exige 5 minutos. Y la que más exige 22 minutos. De médico, la que menos exige 1 minuto. Y la que más, 3 minutos. Con lo cual estamos en un entorno
donde acumulamos personas muy vulnerables ante un riesgo evidente que es el de la infección, que van y vienen mucho al hospital multiplicando ese riesgo y trayendo y llevando infecciones que a lo mejor acaban después afectando a otras personas, y en un entorno en el cual pues tenemos que ser cuidadosos a la hora de poner protocolos que se puedan poner en marcha, ¿no, Emilio? Yo creo que eso ha sido una de las grandes en fin, tensiones que hemos tenido. Es decir, no podemos poner todo lo que sabemos, sino lo que se puede hacer. Estupendo. Antes de pasar a justificar este estudio que lo ha hecho el doctor García Navarro, José Augusto, déjame darte las gracias por lo que ha sido desde el principio una colaboración entusiasta y permanente de la Sociedad Española de Geriatría. Todo esto no se podría haber hecho sin vuestro conocimiento, sin vuestra ayuda, y ha sido un motivo de satisfacción y de placer trabajar con vosotros. Sin vuestra ayuda tampoco, ¿eh? Bueno, y yo creo que además tú has dicho ahora la motivación de todo esto. ¿Por qué esto está así? Pues nos lo explicaron los geriatras. La idea que ha presidido la vida en una residencia de mayores es que se parezca lo más posible a un hogar, que aquello no sea un hospital, que las relaciones entre personas estén facilitadas, que la gente viva con un cierto nivel de felicidad y de comodidad. Pero al mismo tiempo, claro, él nos ha explicado lo que hay en estas residencias, y en estas residencias son pequeños nosocomios, son lugares donde se favorece la transmisión de las infecciones. Si hay un 50% de personas con demencia, si hay relaciones personales, si la asistencia de enfermería y de personal es muy limitada, tenemos todos los condicionantes para que se transmitan infecciones. Sobre este tema, sobre la prevención de la infección nosocomial, hay una riada de información en la literatura dedicada a los hospitales, y uno pensaría, bueno, pues tiene que haber muchísima aplicación de esto a entornos muy específicos como es el de las residencias de mayores. Y una de nuestras sorpresas buscando esa información es que pues no encontramos datos ni en la literatura nacional ni en la literatura internacional. Yo creo que está justificado por el primer aspecto que comentamos. Y de hecho tenía aquí una diapositiva de una búsqueda en PubMed, en que si uno pone elderly or nursing homes of healthcare related infections y mete la búsqueda, se encuentra con una exigua cifra de 4 referencias. Probablemente algo hacemos mal, pero no hemos sido capaces de encontrar esta guía. Por tanto, pensamos que si tenemos la colaboración de los geriatras, si tenemos la colaboración de las sociedades científicas más directamente interesadas en este tema, podríamos hacer unas recomendaciones de mínimos que abrieran este campo y que pudieran ayudar a mucha gente que trabaja en las residencias, también a algunas autoridades sanitarias que toman decisiones, a concienciarles del hecho fundamental de esto. La infección que se produce en residencias de ancianos en buena parte se puede evitar, y se puede evitar haciendo un poquito de orden. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho, y la forma en que la hemos hecho se la van a contar a continuación nuestros dos compañeros, la doctora Marta Kessler y el doctor Ángel Asensio, de cómo se ha llevado la metodología de hacer esto y a qué grandes conclusiones hemos llegado sobre lo mismo. Muchísimas gracias, Emilio, Ángel. Buenos días a todos. Lo cierto es que la forma en la que trabajamos, el siguiente paso fue buscarnos aliados, ¿no? Y queríamos hacer además un equipo multidisciplinar, no solo un equipo multidisciplinar en el sentido de las especialidades sanitarias, sino queríamos también un equipo que fuera capaz de tener una visión nacional, ¿no? Tanto del ámbito público como privado, y además hemos tenido la gran suerte de tener el respaldo de esas 12 sociedades científicas que ya hemos estado mencionando desde el principio y que han sido también fundamentales. Y ya con estos aliados que nos hemos buscado y que hemos tenido la suerte de trabajar, hemos estado elaborando un manuscrito, ¿no? Un manuscrito que además cada uno de estos aliados que tenemos nos dio una visión bastante general, y que queríamos que además
evitar un poco los temas demasiado científicos y queríamos sobre todo que nuestro manuscrito fuera un documento práctico y sobre todo un documento aplicable no solo por parte de los médicos o personal con alto especialización científica, ¿no? O sanitaria. Queríamos que cualquier trabajador en una residencia de mayores fuera capaz de leerse nuestras recomendaciones y que pudiera aplicarse en el día a día. Esto pues, nos tomó algunos meses de poder darle ese, ¿no? ese aire práctico y real, que es lo que queremos que se utilice. Hemos intentado hacer una difusión tanto en español como en inglés, dado que hay tan poca literatura ¿no? publicada, y además hemos querido hacer una pequeña guía de bolsillo que también creemos que es una forma muy práctica en la que cualquier persona que esté trabajando o que tenga contacto con las residencias de mayores pueda llevar consigo. Y Ángel nos va a comentar ahora un poco las medidas generales que hemos estado trabajando. Muy bien. Muchísimas gracias, Marta. Cuando me preguntaron cómo podía ayudar yo a desarrollar esta idea, pensé, bueno, yo tengo experiencia en hospitales. En los hospitales las infecciones que se adquieren allí son muy frecuentes, tienen una carga muy importante en términos de mortalidad y de costes, y tenemos una experiencia muy grande en cómo podemos hacer planes. Entonces pensamos, podemos hacer un plan para estas residencias que sea análogo a lo que hacemos en los hospitales. Un programa de prevención y control de infecciones cuyo objetivo principal sea evitar, o por lo menos si no evitar, el disminuir el riesgo, la probabilidad de que los internos puedan desarrollar una infección en su residencia. Entonces, estos programas en principio tienen que tener unos protocolos de control de infecciones que deben ser un programa que tiene que estar escrito, porque tiene que estar accesible a toda la organización. Y en él se deben detallar actividades de vigilancia de infección, de formación del personal, de entrenamiento del personal, incluso de los residentes. Pero hay que tener en cuenta, como decíamos antes, que las residencias pueden ser instituciones muy, muy diversas, por tamaño, por tipo de internos, por características socioeconómicas. Entonces, estos programas es cierto que habrá que adaptarles a cada tipo de centro, a las características estructurales de los edificios, a los factores de riesgo de los residentes que pueden diferenciar unas residencias de otras, y también a los recursos disponibles, porque estas medidas tienen que ser eficientes desde el punto de vista del coste. Este programa tiene que tener un responsable que preferentemente sea un profesional sanitario. Esto facilitaría mucho la labor porque estaría familiarizado con las infecciones, con el mecanismo de adquisición de microorganismos, de desarrollo de la infección, de cómo se transmiten, de cómo se pueden cómo se diagnostican y tratan, o medidas de prevención y control. Y idealmente debería ser un referente asistencial, alguien que en esa organización todo el personal pudiera mirar como alguien al que le pueden consultar algo referido o relacionado con las infecciones. Idealmente debería tener conocimiento de control de enfermedades infecciosas, aunque todo esto se puede ir adquiriendo con el tiempo, la experiencia y formación, y también es importante que tuviera habilidades de liderazgo y de comunicación. Va a depender y va a estar en comunicación directa con los directores de la residencia, pero también tiene que comunicarse con los residentes, con los familiares, con los médicos de atención primaria, con los médicos de atención especializada, incluso con salud pública y otras instituciones cuando así lo requieren las características. Y otra parte muy importante que subrayamos en el programa es que debe haber un plan anual de formación y entrenamiento. De formación que obviamente puede ser muy básica, pero con unas medidas muy básicas para todo el personal que trabaja en la residencia e incluso para los residentes y visitas. Medidas muy básicas de higiene que deben adoptar. Si una casa en un hogar es importante, en un hogar compartido por decenas o centenares de personas es todavía más importante. Y este plan deberá tener unos objetivos anuales y preferiblemente medibles.
Hay otro aspecto muy importante que está relacionado con el ambiente. Si bien desde el punto de vista de la calidad del aire no hay especificaciones en la legislación para las residencias, desde el punto de vista de la calidad de aire lo que importa es que exista una buena ventilación. Pero aparte del aire son otras cosas muy importantes como es la limpieza. La limpieza tiene que haber unos protocolos para determinar cuándo, cómo, con qué frecuencia, con qué productos eficaces se realiza, cómo se realiza la desinfección de aquellos objetos que no necesitan únicamente ser removidos de la suciedad, sino que también necesitan el disminuir la carga microbiana, cómo vamos a proceder para limpiar objetos comunes como es la vajilla, como son la lencería y otros dispositivos. Y también importante la gestión de los residuos, desde la segregación donde se producen, la clasificación, el almacenamiento intermedio y el almacenamiento final. Y, por supuesto, como cualquier otro edificio, pues programas de desinfección o de desradización. Uno de los puntos más importantes para prevenir las infecciones en los hospitales, pero también en el hogar y también y, por supuesto, en las residencias va a ser la higiene de las manos. Las manos siguen siendo un vehículo muy importante de transmisión de microorganismos, porque las manos son el órgano con el que más nos relacionamos con los objetos y con otras personas. Y cada vez que tocamos algo podemos llevar microorganismos a otros lugares. Por eso la higiene de las manos debe ser una constante y debemos facilitarla. Tenemos que tener un programa para implementar esta higiene de las manos porque es la medida única más importante para evitar la transmisión de microorganismos. Tenemos que disponer de recursos suficientes. La higiene de las manos hoy en día, salvo que las manos estén sucias, no necesitan lavarse con agua y jabón, que lleva mucho tiempo. Se puede hacer perfectamente con soluciones hidroalcohólicas y hay que facilitar que en todos los lugares donde sea preciso de las residencias tengamos soluciones hidroalcohólicas para hacer la higiene de las manos, especialmente los cuidadores, pero también los mismos pacientes, los mismos internos. Para fomentar este hábito que no está demasiado, la pandemia nos ha ayudado, pero no está todavía demasiado consolidado en la ciudadanía, es importante estrategias de formación y entrenamiento, que formemos a la gente cuándo debe hacer esto, cómo debe hacerlo y para ello también ayuda a actividades de auditoría, de medir de algún momento cómo se está haciendo para poder dar esa información, retroalimentarla y decir, es que solamente estamos haciendo higiene de las manos el 60% de las veces que deberíamos hacerlo y eso implica que podemos estar transmitiendo virus o bacterias o cualquier otro microorganismo potencialmente patógeno. Y luego también debe incluir, muy relacionado con la higiene de las manos, lo que son el uso de guantes. El uso de guantes son un dispositivo para proteger a los trabajadores y para protegerles cuando esperan que van a poder ser contaminados con secreciones de los pacientes, con heces, con orina, con sangre, pero fuera de esta protección de riesgos biológicos o a veces de riesgos químicos, de agentes cáusticos así, es una barrera para hacer la higiene de las manos, porque si utilizamos los guantes deberíamos quitárnoslo cada vez que hacemos un procedimiento y realmente se utilizan demasiado los guantes. Los trabajadores, tanto en el hospital y probablemente en las residencias también, piensan que van protegidos y ellos lo van porque llevan guantes, pero lo que hacen es diseminar de un lugar a otro los microorganismos que van tocando con las manos. Y esto es todo a mi parte. Le dejo a la doctora Marta que continúe. Muchas gracias. Y lo cierto es que además de estas medidas generales, luego hemos dedicado una buena parte de nuestro documento a unas medidas específicas, ¿no? Estos que tenéis aquí son los 6 grandes síndromes que son mucho más frecuentes en cualquier residencia de mayores, ¿no? La infección urinaria, tanto la asociada como la no asociada a los catéteres o a las sondas vesicales, la infección respiratoria, que yo creo que es lo que últimamente conocemos todos, ¿no? Pero también hay una serie de infecciones gastrointestinales, oculares, de infección de piel y partes blandas y las infecciones bucal-orales que también requieren unas medidas, ¿no? De prevención y de identificación rápida. Independientemente de la residencia en la que nos encontremos, lo que intentamos con nuestro documento es incentivar la necesidad de tener un protocolo por escrito. Ese protocolo puede ser más complejo o menos complejo dependiendo de los recursos
que tengamos disponibles y sobre todo dependiendo de cómo son nuestros residentes, ¿no? No siempre podemos extrapolar y quizás esa ha sido la dificultad más importante que hemos encontrado en la elaboración de este documento, es poder proporcionar una herramienta que sea fácilmente utilizable independientemente de cómo sean nuestros residentes. Y aquí sí que lo que tenemos que hacer hincapié es que lo que recomendamos es que debe existir un protocolo por escrito sobre cómo vamos a abordar cualquiera de estos síndromes, ¿no? Que son los más frecuentes o que son las patologías infecciosas más frecuentes. El tener un protocolo por escrito que además no esté solo disponible para la dirección de los centros, sino que lo conozcan todo el personal sanitario y las personas que trabajan con nuestros residentes, también deben estar disponibles a los familiares, ¿no? De cómo vamos a actuar cuando identifiquemos que en nuestra residencia pues ya empieza la temporada de gripe o que ya empieza, ¿no?, a haber un poco más de frecuencia, por ejemplo, de algunas otras infecciones, como pueden ser las infecciones gastrointestinales en el verano, o si hay algún paciente o algún residente que tenga alguna patología específica, cómo vamos a abordar ese tema. Por lo tanto, es simplemente incentivar que todas las residencias tengan muy claro cómo vamos a actuar cuando tengamos este tipo de infecciones, ¿no? O por lo menos evitar su propagación dentro de los residentes. También creemos que era importante que tuviéramos un sistema de evaluación voluntaria, aunque es cierto que periódica, sobre el estado de vacunación, no solo de los residentes, sino de todo el personal que trabaja, ¿no? Para saber cómo es nuestra población y cuando identifiquemos un caso particularmente vulnerable, pues intentar que ese calendario vacunal esté al día, ¿no? Queremos también que los protocolos deben de abordar una parte importante y es cómo vamos a actuar cuando tengamos más de un caso o que la prevalencia de alguna de las infecciones esté por arriba de lo esperable, ¿no? Eso es importante sobre todo para intentar evitar la propagación de más casos dentro de nuestra residencia y que la familia también entienda por qué muchas veces se ponen, ¿no?, algunas medidas que pueden no parecer razonables, pero lo cierto es que lo que intentamos es proteger a nuestros adultos mayores. Y en aquellas residencias en las que no esté disponible o que no tengan una farmacia en el centro, sí que creemos que una comunicación fluida y sobre todo que conozcamos quién es nuestra farmacia de referencia es muy importante. Ya hemos mencionado la gran cantidad de diferentes productos farmacológicos que nuestros residentes tienen y por lo tanto para saber esas interacciones y por lo menos para poder llevar un control sobre cuántos medicamentos realmente son necesarios, definitivamente las farmacias comunitarias o las farmacias hospitalarias que nos correspondan creemos que deben de estar siempre en comunicación constante y las debemos de incluir como parte de nuestros colaboradores más cercanos. Pero además ahora lo que le hemos pedido al doctor Pedro González, que no solo es geriatra, sino además es director médico de la Residencia de Los Nogales, es que nos cuente un poquillo cómo aplicaríamos esta guía, que es lo que todos queremos saber, en una residencia de mayores. Muchas gracias, Marta. Pues nada, en estos próximos minutos voy a tratar de explicarles cómo pensamos nosotros que podremos aplicar esta guía en los centros residenciales. Lo primero que vamos a ver es quién debería de recibir o al menos tener conocimiento de que esta guía existe. Por supuesto, la debemos de recibir los centros residenciales, ¿no?, sus responsables, los directores y, como no, los que trabajamos allí. Deberían de recibirla los centros de salud, los médicos de atención primaria, que no nos olvidemos que son los responsables últimos de la salud de los residentes que viven en estos centros. Deberían de conocerla la atención especializada, ¿no?, nuestros hospitales de referencia. Todas las residencias tenemos nuestro hospital de referencia. Ellos deberían de conocer que quizás ese paciente que les llega de la residencia, que como ha dicho José Augusto, lo hace con cierta frecuencia, es probable que posea esa residencia un programa en donde exista una serie de datos que les pueden ser de mucho valor a los médicos que lo van a atender en el hospital.
tiene que llegar, cómo no, a la Administración, tanto a las administraciones sanitarias como a las administraciones de los servicios sociales, de los que dependen los centros residenciales. Tienen que ser conscientes de que tienen que promover este tipo de guías, y en especial esta que presentamos, porque es muy importante, ¿eh? Tiene que llegar en último lugar, y no por eso menos importante, tiene que llegar a los residentes, a los propios usuarios que nos encontramos en la residencia, a sus familiares. Primero porque en muchos de los programas que queremos instaurar necesitamos su colaboración, pero también ellos tienen que, de alguna manera, exigir que este tipo de programas existan en las residencias donde se van a prestar los cuidados a ellos o bien a partir de sus familiares. Bien. Todo este conjunto, como bien han dicho Marta y Ángel, necesitan de una figura que sería el coordinador, el responsable del programa que aúna y que dé esa información a todos estos estamentos que hemos nombrado. Cuando llegamos a este punto, nos dimos cuenta que, como ha dicho José Augusto al principio, los tipos de residencia pueden ser muy variados, ¿eh? Y las características de las mismas pues pueden variar. Hay residencias más grandes, con más o menos residentes, con una arquitectura especial, con unos ratios de personal distintos, y eso nos hizo pensar que probablemente las necesidades o el riesgo de infección en estos centros pues a lo mejor no era el mismo en todos. Pensamos en qué condiciones en los centros había que podían influir más en el riesgo de infección. Nos hemos, y esta es la palabra, inventado esta tabla que os presentamos, porque realmente todo lo que pone ahí no lo hemos sacado de ningún sitio. Son variables que nosotros hemos considerado que tienen más peso a la hora de promover quizás más o menos infección en los centros. Son 10 variables a las que hemos dado unos valores y que en función de ellos nosotros hemos determinado que pueden existir centros que tengan un riesgo bajo, medio o alto de infección. Como digo, nosotros lo dejamos ahí, puede ser o no usado. Pensamos que puede ser un punto de partida importante para quien reciba la guía en la residencia, poder saber en qué situación me encuentro en este momento. Pues bien, ya tenemos la guía en nuestras manos. Ojalá fuera, como han dicho alguien del entorno sanitario, si es posible mejor que trabaje en la misma residencia, quizás no, y quizás sea un médico o una enfermera del centro de salud. El caso es que nos podremos a trabajar en estos programas que nos han contado Marta y Ángel dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestras necesidades. El caso es que empecemos a tomar conciencia de que podemos tener un problema y que tenemos que atajarlo de alguna manera. Como todo programa que se preste, pues necesitaremos recoger unos datos. Otra cosa no haremos en una residencia, pero recoger datos, registrar datos, yo creo que no nos gana nadie, ¿no? Bueno, aquí ofrecemos lo que nosotros consideramos que sería adecuado recoger, pues una serie de datos de carácter individual de los residentes, en los momentos en los que llegan al centro, en los momentos en que ellos caen enfermos o en los momentos que van o vienen del hospital. También sería interesante recoger datos ya más generales de la institución, basados básicamente en incidencias acumuladas. ¿Todo ello para qué? Pues para que podamos en algún momento hacer una valoración periódica de la situación en la que nos encontramos en cada momento y la situación en el tiempo, ¿eh? De manera que podamos comparar y saber cuáles son nuestras fortalezas o nuestras debilidades y ahondar y hacer hincapié en poner más hincapié en aquellos programas que hemos instaurado y en los cuales a lo mejor estamos fallando. Bueno, hasta aquí lo que yo os quería presentar. Ojalá que la guía llegue pronto a las residencias. Eso será bueno, nos ayudará a trabajar y con ello yo creo que prestar una mejor atención a nuestros mayores. Muchas gracias. Ahora voy a ceder la palabra a doña Ana Valdivieso, patrona de la Fundación de Ciencias de la Salud, que nos va a comentar cómo tiene previsto la Fundación divulgar la guía. Gracias.
Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias y como ha comentado Pedro, es fundamental que este trabajo tan estupendo que se ha hecho llegue a las manos adecuadas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo desde la Fundación? Bueno, pues desde ya esto está disponible en PubMed, que es una publicación que no conocía, pero que debe ser muy conocida porque también lo ha comentado Emilio. Está también ya en EIDOM, que es el altavoz o es la voz que tenemos desde la Fundación para comunicar todas las cosas que hacemos. En PubMed está en inglés, en la Fundación en EIDOM está en castellano, también está en la Sociedad Española de Oncohematología en inglés y en Semergen en castellano. Próximamente estará en todas las revistas oficiales de todas las sociedades que han colaborado con nosotros en la elaboración de esta guía y tiene que llegar a todas las manos que van a hacer un buen uso de esta guía. Vamos a hacer un envío a todas las residencias de... No me oyen nada si no, ¿no? Claro, pues ¿y ahora ya sí me oís? Sí, fenomenal. Pues vamos a hacer envío a todas las residencias de mayores de las que disponemos de la información. Comentabais que había más de 5.000, tenemos datos de más de 2.500, así me parece que son. Les haremos llegar los ejemplares para que puedan utilizarla. También a las autoridades sanitarias que están involucradas en el cuidado de nuestros mayores y también a la sociedad en general. Es importante que el público general conozca esta guía y pueda hacer uso de ella y lo vamos a hacer a través de difusión online y offline. Online está a través de todas las páginas en Twitter, que ya no se llama Twitter, se llama X, está en YouTube, está en Facebook, está en LinkedIn, está en absolutamente todo y offline también en la prensa tradicional, pues vamos a publicar un faldón con todos los códigos QR para que se pueda descargar la guía, tanto en castellano, en español como en inglés, y una guía de bolsillo. El objetivo, pues que llegue al mayor número de personas posibles y que entre todos pues consigamos algo que como sociedad debemos a todas las personas mayores, ¿no? Que es un mejor cuidado en el sitio donde estén y en muchos casos pues estas personas están en residencias de mayores. Así que muchísimas gracias y doy paso a Emilio, que va a hacer un resumen de todo lo que hemos comentado esta mañana. Gracias. Bueno, yo creo que el resumen básicamente está hecho. Existía a nuestro juicio y existe un problema. Ese problema tiene una solución razonable y la sociedad civil yo creo que ha hecho la parte que le toca. Es decir, ha sido una fundación, son las sociedades científicas, es la sociedad a la que se reúne y da un primer paso sobre una serie de medidas que no son altamente sofisticadas ni tremendamente complejas, pero sencillamente establecen un orden con el cual se puede seguir estas infecciones y se puede prevenir una parte de ellas. ¿Qué le queda por hacer? Yo creo que a la Fundación aquí, pues lo que está haciendo, hacer una difusión, hacerlo llegar a las autoridades sanitarias y en el futuro yo creo que colaborar en la medida que podamos todos al seguimiento de esta actividad. Yo creo que sería bueno tener en el futuro un registro nacional, al menos con unas residencias de mayores centinelas, sobre cuál es la situación real en cifras de estos problemas, cómo evolucionan y cómo las distintas medidas que se vayan introduciendo permiten modificar esas cifras y crear un beneficio para los mayores. Yo creo que es tan sencillo como
como eso, si hemos logrado algo de esto, si movilizamos un poco a las autoridades de las comunidades autónomas y a las autoridades sanitarias, si creamos una conciencia entre la gente que trabaja en el mundo de las residencias, de que además de que eso siga siendo un hogar, sea un lugar donde no se contraen infecciones que puedan conducir al hospital y a la muerte. Yo creo que hemos hecho una parte de lo que deberíamos de hacer, y yo creo que por mi parte nada más. Me queda pedirle la palabra al profesor Diego Gracia, que como presidente del patronato cerrará este acto. Diego. Bueno, buenos días a todos. La Fundación de Ciencias de la Salud ha tenido desde su origen un objetivo clarísimo. Y además lo hemos dicho por activa y por pasiva, que es añadir valor a la sanidad española. Y por tanto hemos tratado de identificar los puntos que nos parecían conflictivos o en los que estaban apareciendo problemas y ver si podíamos de algún modo ayudar a la mejor gestión y al aumento de la calidad de la sanidad española. El logo y el lema es Prudenti Diligentique Animo, con ánimo prudente y diligente. Por tanto, trabajando sin sacar mucho los pies, pero intentando identificar los puntos en los que podemos añadir valor y haciéndolo con diligencia. Claro, diligencia, diligo es el verbo latino que traducimos por amor. Por tanto, se trata de actuar con prudencia y con cariño. La salud y la vida de las personas es un tema muy importante y la Fundación lo que ha querido y lo que sigue queriendo es contribuir a la mejor gestión de la salud y de la vida. Y para eso, pues hemos hecho varias cosas. Una es a la que pertenece la guía que hoy se presenta, y es la elaboración de guías clínicas. Llevamos haciendo guías clínicas bastante tiempo, y no solo para prevenir infecciones, que también, sino, por ejemplo, hemos ido elaborando y hemos elaborado bastantes guías de ética clínica. Por tanto, identificando problemas especiales, hacer un estudio mediante un sistema que nos inventamos, que fue elaborar historias clínicas paradigmáticas que planteaban problemas que se repetían en la práctica clínica, y a partir de ahí enseñar a los profesionales un método de análisis de los conflictos éticos para que, aunque el problema que ellos tuvieran fuera distinto de esos problemas paradigmáticos que están en la guía, aplicando el método sepan encontrar la solución adecuada. Y bueno, de estas guías hemos hecho bastantes, están todas en PDF en la página web de la Fundación, y luego están las guías más técnicas que, sobre todo por obra de Emilio Bouza, pues se han ido elaborando, la última de las cuales es la que aquí presentamos, ¿no? Esta guía, como ustedes saben, y hemos visto, pues tiene que ver con el tema de las infecciones en las personas mayores, en lo que ahora llaman adultos mayores, y sobre todo las personas que viven en residencias. Evidentemente el tema es enorme. ¿Por qué es enorme? Pues porque la población mayor cada vez es más mayor. Hay más población mayor y el porcentaje en la población general cada vez sube más, ¿no? Y también hay que decir que en este sentido
La Fundación ha intentado e intenta hacer cosas que permitan mejorar la calidad de este tramo de la vida, que es el tramo, si se quiere, final, ¿no? Cuidado, un tramo final que ya dura muchos años. Yo siempre digo que la vida humana, como la esperanza media de vida, bueno, con el COVID ha bajado un poco, pero la esperanza media de vida está ya cercana y va a estarlo en los próximos años, a los 90 años de edad. Por tanto, la vida humana, por lo menos idealmente, se puede considerar dividida en 3 periodos de 30 años. Los primeros 30 años, de los 30 a los 60 y de los 60 a los 90. Los primeros 30 años los tenemos que dedicar a lo que llamaba Goethe los Lehrjahre, los años de formación. La formación ocupa 1/3 de la vida. Y luego pues salimos al mercado de trabajo, iniciamos nuestra actividad, en torno a los 30 años empezamos a ser productivos. Y somos productivos hasta que llega el momento de la jubilación. El momento de la jubilación, pues no es que sean los 60 años, pero en muchos casos sí lo es. Puede ser más, puede ser incluso menos. Bueno, normalizando las cifras, puede decirse que uno está activo entre los 30 y los 60 años. Claro, ¿y qué nos está sucediendo? Pues que hay otro periodo cercano a los 30 años, que va de los 60 a los 90, en los cuales pues no se sabe muy bien la función que tiene un ser humano. Lo llamamos clases pasivas. Ya el nombre es tremendo, ¿no? Es decir, y claro, esto lo conocemos todos porque además algunos ya hemos pasado ese Rubicón y cuando uno se acerca a la jubilación, el problema que se plantea es ¿y qué voy a hacer yo ahora? Y entonces, las residencias de ancianos tienen que ver con esto también, ¿no? Una cosa que es fundamental, y sobre esto hicimos un Ateneo hace 2 años, un Ateneo de bioética, lo llamábamos por una cultura de la vejez. Hay cultura de la niñez y hay cultura de la vida adulta, pero no hay cultura de la vejez. No hay objetivos, no hay valores que se sepa que tienen que cultivar las personas mayores y que además son los únicos que las pueden cultivar. Yo no tengo tiempo, tienen ustedes los vídeos en la página web de la Fundación sobre el Ateneo que hicimos por una cultura de la vejez y verán a ustedes cómo es un campo enorme. Las residencias de ancianos pues son una parte de esa cultura de la vejez y lo que habría que intentar es que en las residencias de ancianos eso que fuimos analizando en el tema de la cultura de la vejez se pueda aplicar con los residentes de las residencias, ¿no? En cualquier caso, el tema es enorme, no lo vamos a resolver ni ustedes, ni yo, ni todos juntos, pero creo que sí tenemos la obligación de contribuir en lo que nos permiten nuestras fuerzas al manejo y a la mejora de la situación. Bueno, esto es lo que yo quería decirles y esta es la primera parte de lo que quería decirles, porque la segunda pues es de agradecimientos. Agradecimiento, en primer lugar, a Esteban Palomo. Claro, no sé si es una coincidencia, pero este acto es el último en el cual va a estar y está como un director de la Fundación de Ciencias de la Salud. Yo como presidente tengo la obligación y el enorme interés en que quede claro lo muchísimo que Esteban Palomo ha hecho por la Fundación. Y se lo agradezco de corazón y creo que todos los que hemos estado
trabajando en relación con la Fundación estos años tenemos la misma idea y el mismo sentimiento, ¿no? Por tanto, Esteban, muchas gracias por todo lo que has hecho. Intentaremos que en los próximos años las cosas no vayan para abajo, sino que vayan para arriba. Y luego, pues también agradecer a Emilio Bouza, no solo el trabajo que ha hecho en liderar esta guía, sino todas las guías anteriores y todo el trabajo que está haciendo como miembro del patronato de la Fundación. Y agradecerles a todos ustedes el hecho de que hayan colaborado en una labor que, como verán, yo creo que tiene presente y sobre todo tiene futuro. El trabajo sobre cómo mejorar, dignificar, humanizar y promover una cultura de la tercera edad es una obligación que tiene toda la sociedad. Las instituciones públicas ni se han enterado de muchas de estas cosas, pero las instituciones privadas sí tenemos la obligación de contribuir a ellas. Y nada más, muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. Solamente deciros que para mí el regalo es que el patronato de la Fundación me acogiera los últimos 7 años. Ha sido un auténtico honor. GSK hace muchas cosas bien, pero tener una fundación independiente, Emilio, independiente, que hacemos lo que consideramos que tenemos que hacer, absolutamente, solamente pensando en aportar valor al mundo de la salud, es un auténtico lujo. Así que para mí ha sido un honor y esto se queda en muy buenas manos porque es difícil elegir a alguien mejor que a Guillermo de Juan, que lo va a hacer de 10 o de 11. Así que nada, muchísimas gracias. Les hemos pillado el paso cambiado porque hemos adelantado 30 minutos, pero seguro que nos van a dar una Coca-Cola o cada uno lo que quiera. En los próximos minutos hay un cóctel aquí para tomar algo, ¿vale? Muchísimas gracias.